Hola queridos gradistas, mi nombre es Carla Riveros, abogada interrogadora del equipo de Asegura tu Grado. Y hoy día en un nuevo repaso ATG les voy a enseñar el cómo responder a una pregunta muy frecuente en los exámenes de grado, tanto en derecho civil como en derecho procesal, que muchas veces a ustedes los descoloca porque no saben cómo justamente dirigirse a esa respuesta. Y la pregunta es la naturaleza jurídica de una institución, ya sea de una resolución o de alguna institución en particular. Los gradistas comúnmente quedan paralizados cuando nos dicen ¿qué naturaleza jurídica tiene esa resolución? ¿O qué naturaleza jurídica tiene esa institución? Aquí vamos a aprender a cómo responder esa pregunta. Preliminarmente tenemos que saber o entender qué significa o qué se entiende por naturaleza jurídica. Y eso consiste básicamente en la raíz primera de una institución, de dónde nace, cuál es la génesis, de dónde proviene tal institución o tal resolución judicial. Esa es la naturaleza jurídica, el origen. Es más, hay varias instituciones que pueden tener muchas naturalezas jurídicas, por ejemplo, el pago. En materia, cierto, de modo de extinguir las obligaciones, decimos que obviamente es un modo de extinguir las obligaciones. Es una forma de hacer la tradición en las obligaciones de dar, y también que esta, cierto, sería la primera raíz, una convención extintiva, porque tiene por objeto justamente extinguir una obligación. Vamos a partir en el área procesal. Acá es común que nos pregunten la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, y ahí automáticamente nuestra cabeza se tiene que dirigir al Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 158, en donde las opciones son 4. Si nos preguntan qué naturaleza jurídica tiene una resolución judicial, puede ser o sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, tanto de primer como segundo grado, puede ser un auto o puede ser un decreto, providencia o proveído. ¿Cuándo será una sentencia definitiva? Cuando ponga fin a la instancia y resuelva el conflicto. ¿Cuándo será una sentencia interlocutoria? Cuando falle un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, que se denomina cierto de primer grado, o cuando falle un trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Ejemplo del primer grado podría ser aquella resolución que acoge el incidente del abandono del procedimiento o del desistimiento de la demanda. En cambio, de segundo grado podría ser la resolución que recibe la causa prueba o el mandamiento de ejecución y embargo. La tercera opción es un auto, que es aquella resolución que también falla un incidente, pero sin las características propias de la sentencia interlocutoria. Por ejemplo, a contrario sensu de las interlocutorias de primer grado, sería un auto aquella resolución que falla un incidente del abandono del procedimiento, del desistimiento de la demanda, pero rechazándolos, porque lo falla pero no establece derechos permanentes en favor de las partes. Y por último, también tenemos la opción de que sea un decreto, providencia o proveído. ¿Cuándo tendrá esta naturaleza jurídica estas resoluciones? Que son aquellas que simplemente tienen por objeto dar curso progresivo al procedimiento sin resolver nada. Por ejemplo, podría ser el traslado, el despáchese, el téngase presente o el certifíquese. Si bien indicamos que en materia procesal las opciones básicamente de las naturalezas jurídicas eran enfocadas en las resoluciones judiciales, en materia civil el enfoque de esta respuesta es más a que esa institución es o un contrato o una convención. Por ejemplo, si nos preguntan cuál es la naturaleza jurídica de la tradición, aquí vamos a indicar obviamente que es un modo de adquirir el dominio, pero en virtud de estas dos directrices que yo les acabo de indicar, se entiende que es una convención extintiva, porque justamente las obligaciones de dar se paga haciendo la tradición y por tanto así se extingue la obligación. Bien, entonces recordar, en materia procesal, origen podría ser más bien las resoluciones judiciales. En materia civil, o es un contrato o es justamente una convención. Si bien lo anterior es la regla general, también esta pregunta nos pueden hacer a propósito de otras instituciones. Una muy común es la discusión que existe acerca de la naturaleza jurídica de el matrimonio, en donde ahí ustedes en familia van a estudiar qué son 3 las opciones, que es un contrato, dicen algunos, otro que es una institución y otro que es un acto del Estado. Lo mismo pasa con la sociedad conyugal, también se discute su naturaleza jurídica y también, cierto, en familia van a estudiar a profundidad esa discusión. Por tanto, en materia civil podemos concluir que es mucho más amplia la pregunta. Ya no solamente nos restringimos a la naturaleza de una resolución judicial como en procesal, sino que las opciones son
un contrato, una convención, la cual puede ser tanto creativa, modificatoria como extintiva, o también podría ser un poquito más puntual como el tema del matrimonio, como el tema de la sociedad conyugal, pero siempre que su cabeza se dirija a la raíz primera de la institución o del tema a tratar para saber cuál es su naturaleza jurídica, es decir, de dónde proviene, de dónde nace. Espero le haya servido esta nueva cápsula de repaso ATG. Nos vemos para la próxima y cualquier duda nos escriben. Que estén muy bien y estudien.